Hola mis queridos suscriptores, paso por aquí saludándoles esta semana. Les mando mis saludos, mis bendiciones. Los insto a que se suscriban a este canal y si ustedes creen que esta palabra le puede servir a otra persona, compártanlo, porque esto puede ser de mucha ayuda para muchas familias. Esta semana les voy a hablar un poco sobre un tema que el Señor me dejó en reflexión sobre los hogares disfuncionales. Porque vemos tantas personas con conductas tan errantes, haciendo cosas tan trilladas, cosas tan duras, tan feas para el mundo, y vemos niños con esos mismos comportamientos. Y entonces él me insta a estudiar esto, y esto viene de raíces hasta de nuestros antepasados. Y él me trae a la mente lo que son las maldiciones generacionales. Conductas, cosas que hicieron nuestros antepasados que nos marcan por hoy, día a día. Conductas que ellos tuvieron en el pasado, adoración a otros ídolos, haciendo cosas perversas, y que con el tiempo se fueron pasando de generación en generación y lo fueron tomando como normal, y hoy vemos personas formadas el día de hoy en base a esas costumbres que tuvieron nuestros antepasados y que no las fueron pasando de generación en generación. Y es ahí donde el Señor me abre la vista y el entendimiento y me dice, yo puedo sanar eso, yo puedo quitar eso, porque yo lo viví. Yo veía que no avanzaba y no avanzaba, y siempre veía imágenes como que con las piernas cortadas. Era una cosa tan espantosa la que yo veía. Y el Señor me dijo, eso es una maldición generacional que tú cargas, que las mujeres de tu descendencia, de las mujeres de tu familia, perdón, no han caminado bajo mi voluntad, ninguna se ha levantado. Y es verdad, no ha habido una así que haya llegado al corazón de Cristo y haya sido sanada, y tú eres la primera. Y yo veía como Jesús me sanaba, pasaba su mano por sobre mis piernas y las curaba. Y eso pasó por mucho tiempo. Eso fue una época donde yo empecé a conocer al Señor, y yo decía, qué fuerte esto. Yo no lo aguanto, Señor. Explícame. Hasta que un día vino el discernimiento y me dijo, esto es una maldición generacional. En tu familia nadie ha caminado bajo mi voluntad, porque siempre estuvieron errantes en la vida. No hubo uno que tuviera su corazón inclinado hacia mí. Y él me llevó a este capítulo de Éxodo, Éxodo 20, 5 y 6, se lo voy a leer. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también nos da una salida a eso, y es seguirle. Y dice así en el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, eso fue una reflexión para mí en ese entonces, que él me abrió los ojos, y yo siempre veía, hasta empecé a ver en mi niña, en sus piernas, empecé a verle cosas, y yo decía, ay no, estas son ideas mías. Hasta que un día estudiando me dijo, no, eso es una maldición generacional que hay que romperla. Y bueno, yo ahí corté con todo aquello que no me cimenta, porque yo tenía conductas que venían de mis generaciones. Por ejemplo, un muy mal carácter, un carácter débil, un carácter donde no tenía paciencia, era volátil, para hablar no tenía filtro, y eso yo lo copié de, bueno, las conductas que de mi mamá, de mis abuelos, y todas esas conductas que vienen de allí, pues, que era normal decirse cosas como, ay, tú eres mongólica, tú eres tonta, vale, déjate de estupideces, ponte para esto y ya. Y son cosas que tú tienes que meditar, que son palabras bastante ofensivas, y que tú tienes que cortar con eso. ¿Y quién te va a ayudar a subsanar esas cosas? El Señor. Entonces esas son conductas que yo he tenido que luchar y orar bastante para romper con ellas, y gracias a él he podido llegar hasta aquí para poder criar a mi primera hija, porque ya me viene un segundo hijo en camino, gracias a la voluntad del Señor. Y por ello es que cargamos con todas estas malas costumbres de nuestros antepasados, y nuestros hijos siguen cargando con ellas hasta que el Señor te muestre y te dice, tú tienes que cortar con esto, porque si tú no cortas con esto, tus hijos van a tener que luchar con todo eso que tú no pudiste luchar.
en el pasado. Por eso que hoy estamos viendo personas hoy en día que hacen unos comentarios y siguen unas corrientes de pensamiento. ¿Por qué? Porque en su casa todo fue ligero, en su casa hablaban mal de los otros, pestadas de las personas, del prójimo, les encantaba el chisme, el conflicto. Para hablar de un familiar, en vez de encararlo y sentarse o pedirle discernimiento al Señor, hablaban detrás de él y vivían en conflicto. Y casas donde, por ejemplo, hogares donde son tan disfuncionales que, bueno, yo eso, gracias a Dios, en mi casa nunca lo llegué a ver. Abuso sexual, gracias a Dios nunca llegué a ver eso de un familiar. En mi hogar nunca se vio eso, pero sí el vocabulario que se usaba para expresarse hacia los niños, la forma en que se trataban los adultos. Todas las familias tenemos conflictos, pero ya tú vas viendo que hay familias que son fructíferas y hay otras que hasta la pobreza mental pasa de generación en generación. Eso yo lo llegué a ver un poco en mi familia, la pobreza mental, y más que todo del lado de la parte de mi madre, por parte de su familia materna, específicamente por el lado de mi abuela materna. Porque por el lado de mi abuela materna, por mi bisabuela, ellos fueron muy fructíferos. Debo destacar esa parte, que ellos sí fueron más fructíferos. Y bueno, entonces esto viene a raíz de conductas, palabras aprendidas y que con el tiempo se van pasando en generación en generación, como les sigo comentando. Y bueno, hasta que el Señor te abre el entendimiento y tú ves personas que dicen, bueno, sí, hoy en día para mí es normal que en mi casa mi hermana y yo nos insultemos, pero mañana nos arreglamos y ya. Y pasado mañana volvemos a lo mismo y nos insultamos, nos caemos a golpe. Y eso es normal. Hubo en estos días que estaba viendo un video muy muy fuerte en una familia en la República Dominicana. Creo que era el video donde una hermana como que salió a defender a otra hermana porque estaba peleando con el esposo y se estaban cayendo a golpe en plena vía. Pero la hermana parece ser que perdió la cordura y salió a defender a la hermana con un arma blanca y después creo que fue con un arma de fuego. Y bueno, la hermana la empezó a insultar porque iba a defenderla a ella y al marido, y empezó a amenazar al marido, y sucede que acabó con la vida de los dos. O sea, y el Señor me da a entender, mira, eso no pasó porque en un momento de que se salió de control, eso ya viene porque en ese hogar era un hogar disfuncional, donde siempre los patrones de conducta eran el insulto, las ofensas, la falta de empatía, la poca educación, la pobreza mental, la poca educación que hay en una casa. Y eso lleva a formar a estas personas que hoy vemos en día, que nosotros a veces, yo le pido perdón a Dios y le digo, Señor, dame la paciencia o dame el discernimiento para yo entender estas personas que hablan tan feo, que se expresan tan horrible, que viven del morbo, que no les importa soltar una palabra y herir al otro, que abusan. Hay niños que son abusados en un hogar y las familias lo callan porque para no vivir en vergüenza. Cuando son conductas que vienen de hace años, pero lo tapan. ¿Por qué? Porque no quieren ser expuestos ni avergonzados, cuando eso es algo que es un pecado grandísimo, tapar ese tipo de cosas. Mira que hace años a mí se me comentó que una persona parece ser que le hizo como que unos comentarios lascivos a una niña que era como su sobrina, no era su sobrina. Y ya personas del hogar como que habían visto, pero como que les daba pena hablar. Y entonces esa persona me dice, bueno, pero ¿para qué siguió hablando? Se hubiese quedado callada y ya, porque ¿para qué se va a meter en ese problema? Y yo digo, mira cómo somos cómplices. La poca cultura, el poco entendimiento que tenemos de las cosas que decimos. O sea, eso es algo, bueno, para mí es una abominación. Desde que yo conozco al Señor he entendido tantas cosas. Otra cosa que también he escuchado y que, bueno, también yo lo viví en mi familia, que que era normal el aborto. No, eso es normal, ay, no, eso no pasa nada. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que la vida es, bueno, Dios nos dio la vida y Él es el que tiene el poder y el derecho para quitárnoslas. Entonces se dejan llevar por las situaciones, por el dolor,
por el poco tratamiento que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque no está la figura de Cristo en ese hogar. Y es ahí donde yo los insto a ustedes a que vayan a la presencia del Señor y vayan para que les ayude a sanar, si ustedes viven eso en sus hogares, a sanar para cortar con esas conductas y aprender a ser como Él quiere que seamos luz. Pero el primero nos va a sanar y nos va a dar entendimiento y nos va a ir sacando esas raíces de amargura, de dolor, de abuso. Y nos va a dar entendimiento cómo caminar en esta vida. ¿Para qué? Para poder criar también a nosotros nuestros hijos, porque nuestros hijos son reflejo de nosotros. Nosotros somos reflejo del Señor. Somos hechos y creados a imagen y semejanza de Él. Y por ello no podemos dejar que estas corrientes de pensamiento y conductas que el mundo está adoptando para que los niños sean lo que ellos quieren, ¿no? Para eso estamos nosotros, para corregirlos. ¿Y cómo lo vamos a corregir si nosotros no nos hemos corregido a nosotros mismos porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, tenemos que ir a la presencia del Señor para poder tener entendimiento de las conductas y de las, como les diría, las conductas y las costumbres, las malas costumbres que hemos adoptado de nuestros antepasados. Usted debe entender que si en una casa siempre se habla con gritos e insultos, eso no es sano. Usted tiene que contar con esas conductas. No es que en mi casa siempre hemos sido así groseros, en mi casa, y eso no justifica que el niño sea grosero. A mí me han dicho cosas como que el adulto es grosero y si el niño dice grosería le van y le pegan la boca. Y yo digo, cuánta ignorancia, Dios mío. Y ahí es donde el Señor me dice, mira, el niño copia la conducta del adulto y el adulto lo corrige, porque no, tú no vas a decir lo mismo, no. Tú eres el que tienes que aprender a regularte y darle el ejemplo a ese niño para que ese niño no sea igual que tú y no viva las mismas consecuencias que vives tú diariamente. Entonces nosotros tenemos que tratar de mejorar y llegar a la presencia del Señor. Mira que Él nos hace esta promesa. Mira en el capítulo número 6, que se lo vuelvo a decir en Éxodo 20, en el 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que hay esperanza para nosotros. Hay vida para mejorar. O sea, mi hijo hoy en día está viviendo un proceso donde no se entiende porque, bueno, nosotros somos así, somos groseros, somos maleducados y nosotros nos criamos así. Pues no, porque acuérdense que ese niño va a ir a la calle y va a ir a replicar esa misma mala conducta y va a ir a tratar mal a otros y así es que se va haciendo la cadena y vamos viendo esta maraña de personas que en la sociedad lo que hacen es destruir. Tenga discernimiento, no se aplica a todas las corrientes de pensamiento porque todo el mundo, sí, bueno, si el niño quiere cambiarse el género, bueno, lo hacemos, perfecto. Les voy a tocar un tema que ha sido conmoción esta semana, creo que específicamente el día 26, una chica que le dieron proceso de eutanasia. Me estuve poniendo a leer un poco sobre el caso de la niña, de verdad, le digo niña porque era una muchacha muy joven, donde aquí el sentido común falló. Primeramente una muchacha que vivió mucho dolor porque venía de un hogar disfuncional porque bueno, un padre que tenía problemas, no sabemos cómo fue la niñez de ese padre y la niñez de esa madre que llevaron a esa niña a llevar esa vida tan dura. Y fue removida de su hogar y ella ya venía con problemas psicológicos a causa de eso. Aparte de eso, la niña fue abusada sexualmente. Le digo niña, pero es una mujer de 25 años. Fue abusada sexualmente y ella, para liberarse de esas personas, ya se lanzó de un 5º piso y quedó parapléjica. O sea, el daño psicológico que tenía ella era grandísimo. Tan grande que ella quedó mal. Y aún así, con ese problema psicológico que ella tenía, ella llevó su caso a la corte y se lo aceptaron y le aceptaron la eutanasia. Cuando el Señor me dice, mira, aquí es donde hay que pelear y hablar. Todos hemos vivido dolor. Y yo no digo que esa muchacha no haya estado viviendo. Esa estaba viviendo una cárcel espiritual horrible. Pero sabes que ahí es donde la sociedad tuvimos que haber peleado muchísimo más y alzar la voz. Y ahorita se está alzando la voz porque he visto muchos casos que le ofrecieron ayuda psicológica, pero ella no lo quiso. Que cómo puede ser que una persona que tenga problemas mentales a causa de la depresión pueda llevar su caso a juicio y pedir la eutanasia, cuando Dios es el que te da y te quita la vida y es el que te restaura y te sana. Aquí eso marca un precedente y todo el mundo dice la vía fácil.
ella quería que, no, ella necesitaba sanar. Sanar, la sanación viene de Dios. Todos hemos vivido aflicciones en este mundo. Dios se sacrificó por nosotros para darnos la vida. Él nos las da y es el que tiene el derecho a quitarnos. Me dolió mucho, lloré tanto, le dije, Señor, ojalá esa niña te haya conocido antes de ir, porque no tenemos el derecho ni de quitarnos la vida. Eso tiene sus consecuencias. Y oro porque esa niña haya podido llegar a tus brazos y ella haya entendido el mal que se hizo. Pero yo sé que ella estaba viviendo un dolor horroroso. Así sería esa cárcel espiritual que ella estaba viviendo, que no pudo salir de eso. Y esperemos que el Señor haya podido darle entendimiento, aunque sea en su lecho de muerte, Señor. Así que esto no lo podemos permitir, porque imagínate, pasó con una chica de 25 años, ellos van probando. El enemigo se va metiendo poco a poco en las leyes, y en todos lados él está metido. Pero ¿qué pasa si el día de mañana empezamos con un niño de 13 años que está deprimido, que haya vivido una situación difícil, y le digan, sí, te vamos a probar la eutanasia? Porque como lo vimos en los casos de los niños que quieren hacerse la transición de género y lo han aprobado. Ellos van poquito a poco metiéndose en la sociedad, metiéndose. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser de ánimo fuerte y hablar, porque no podemos permitir esto, y orar fervientemente para que el Señor nos dé discernimiento, cuáles son las palabras adecuadas para contrarrestar estas horrorosidades que estamos viendo en el mundo. Cristo está a la puerta de entrada, Cristo está cerca, así que no se quede, señora, mujer, hombre de hogar, padre de familia, madre. Estos son temas delicados y estamos pendientes del dinero, de los problemas sociales, de que si la otra dijo esto de mí. No, estos son temas que tenemos que prestar mucha atención y tenemos que levantar la voz, porque no nos podemos quedar callados. La sociedad no nos puede corromper a nosotros. Nosotros tenemos un Padre Celestial al cual acudir. En medio de la tribulación, Dios está para solventar nuestro corazón quebrantado y sanarlo. Así que les dejo esta reflexión. Espero que el que esté viviendo situaciones tóxicas, nocivas en su hogar, y se acostumbre a eso, y le diga, ay, no, yo lo dejo para después. No lo deje para después, atáquelo ahora. Es el momento de atacar y cortar con esas maldiciones generacionales, con esas malas costumbres que nos han llevado a formarnos en esta sociedad donde cualquier corriente de pensamiento, cualquier cosa nos deja al entendimiento de otro, y vamos por conductas que no nos hacen bien. Y estamos lo que haciendo es causarnos daño y causándole daño a nuestros hijos y nuestros familiares y a la sociedad. Mira que ya es suficiente con tantas cosas horribles que estamos viviendo. Bueno, vayan a la presencia del Señor, porque Él es que le dará sanidad y paz en medio de tanto dolor y tantas malas costumbres arraigadas por nuestros antepasados. Nosotros podemos cortar con ello y Dios nos puede liberar de eso. Así que en el nombre de Cristo Jesús los bendigo y espero que compartan este pensamiento que me dejó el Señor. Amén.